últimas décadas, la palabra social ha sufrido una transformación radical. Ya no está claro si existen relaciones que sean lo suficientemente específicas como para que se les llame sociales y que puedan agruparse en un dominio especial que funcione como una sociedad. Un principio de simetría permitía ofrecer explicaciones sociales para diversos fenómenos, tanto naturales como sociales en los mismos términos. Esto designaba un conjunto de cosas estabilizado y homogéneo, donde la sociedad estaba siempre ahí y actuaba como una totalidad. Lo social se entiende como seguir a alguien, asociarse para después tener algo en común. En general, los proyectos de colaboración parten de la supuesta existencia social de una cuestión de interés, donde el conjunto de cosas estabilizado sirve para sentar un contexto de acción desde el cual pensar o ejecutar un proyecto. Consecuentemente, el sitio de acción o intervención y el sitio de efecto recepción son concebidos para ser continuos. Se apela por un lugar debido a factores sociales que pueden explicar los aspectos sociales de fenómenos no sociales. En ese sentido, se genera una cosa homogénea donde lo social puede explicar lo social del proyecto y la construcción social de vínculos, porque se parte de una cuestión de hecho, no de interés, establecida, que hace previsibles las estrategias. Proyectos comunitarios no pueden ser concebidos a partir de un único principio de asociación dado, sino como una sucesión de asociaciones entre elementos heterogéneos que componen los vínculos sociales y que necesitan ser investigados. Los proyectos desarrollados en Fábrica Social del Museo Nacional de San Carlos, en lugar de tomar los referentes sociales dados y establecidos por un cierto tipo de orden subyacente, con una explicación social visible, ofrecen una visión de cómo es que una cosa emerge de la inexistencia al agregar a cualquier entidad existente su dimensión temporal. Esto provoca una sensación inquietante de que las cosas podrían ser diferentes o que podrían fracasar. Sensación que nunca es tan profunda cuando uno se enfrenta al producto final. Las relaciones entre grupos son un proceso incierto, hecho de vínculos continuos, frágiles, controversiales y sin embargo permanentes. La experiencia cotidiana nos hace encajar en formaciones grupales diferentes y contradictorias. Continuamente somos enrolados en asociaciones que no guardan entre ellas ningún tipo de coherencia y continuidad. Así, las relaciones deben ser constantemente renegociadas. Esta subordinación depende de otros parámetros que pueden ser descritos como espacios de experiencia. Un espacio de experiencia o varios espacios algunas veces conectados, otras cerrados, pero que están en constante conflicto, inmersos en asociaciones contingentes. Fábrica Social funciona como una red interdisciplinaria que busca conectar relaciones entre diversos agentes sociales para realizar proyectos de colaboración. El programa enfatiza la generación de redes contingentes entre diversos espacios que posibilitan el diálogo y la acción como medio para desmaterializar un proyecto físico en procesos sociales. Fábrica Social genera diversas propuestas que abren la puerta a puntos de vista permanentes e inesperados sobre una dinámica social sumamente cambiante en la colonia tabacalera. Bailongo, situación-acción construida de participación y comunicación. Esta situación deja de ser transparente y se convierte en mediación, sorpresa o evento, donde el principal análisis es el encuentro social a aprender uno del otro. Pláticas de salón. Diálogos sobre diversas cuestiones de interés relacionadas con cambios menos visibles, que exploran la compleja y contradictoria coexistencia emocional. Safari. Los espacios seleccionados son lugares plurales en donde existe cierta sensación de tensión y fricción, más que de identificación. Una relación situacional mediante asociaciones entre elementos heterogéneos. Instantáneas. Registro con cámaras Polaroid mediante métodos psicogeográficos. Una forma de representar las estructuras urbanas mediante un vínculo mental entre perspectivas objetivas y subjetivas. Taller de papalotes desarrollado según la forma geográfica de la colonia. Emisiones. Flujo entre fronteras culturales y sociales permeables. Los ejes que se analizan son la identidad transitoria y los terrenos en disputa. Identidad transitoria presenta procesos económicos, movimientos demográficos y cambios tecnológicos sufridos en la colonia crean nuevas maneras de visualizar la identidad. Terrenos en disputa hace referencia a las presiones ejercidas por la globalización, la política y la expansión de complejos corporativos dentro de la colonia.